Capítulo 8. Diario de Mina Murray. El mismo día, 11 de la noche. Oh, qué cansada estoy. Si no fuera porque he convertido mi diario en una obligación, no lo abriría esta noche. Hemos dado un paseo delicioso. Al poco rato, Lucy se puso de buen humor, debido, creo, a unas vacas encantadoras que se acercaron a olisquear, en un prado que hay próximo al faro. Nos dieron un buen susto. Hicieron que nos olvidáramos de todo, salvo, naturalmente, del miedo personal. Como si borráramos todo lo anterior para escribir este nuevo miedo. Tomamos un estupendo té fuerte en la bahía de Robin Hood, en una deliciosa posada, pequeña y antigua, con un mirador justo encima de las rocas cubiertas de algas de la costa. Creo que habríamos escandalizado a la mujer nueva con nuestro apetito. Los hombres son más tolerantes, gracias a Dios. Luego regresamos a casa, parándonos unas cuantas veces, más bien muchas, a descansar, con el corazón encogido por el miedo constante a los toros salvajes. Lucy estaba verdaderamente cansada, y veníamos con una idea de irnos a dormir enseguida. Pero ha llegado el joven cura, y la señora Westenra le ha pedido que se quedara a cenar. Lucy y yo hemos hecho verdaderos esfuerzos para que no se nos cerraran los ojos. Por mi parte, reconozco que la lucha ha sido tremenda, y soy heroica. Creo que algún día los obispos deberán ponerse de acuerdo para formar una nueva clase de curas que no se queden a cenar, por mucho que se les insista, y que se den cuenta de cuando las jóvenes están cansadas. Lucy duerme y respira regularmente. Tiene en las mejillas más color que de costumbre, y está muy bonita. Si el señor Homewood se enamoró de ella viéndola solo en el salón, me pregunto qué dirá si la viese ahora. Algunas de las escritoras pertenecientes al movimiento de la mujer nueva lanzarán un día la idea de que los hombres y las mujeres deberían ponerse de acuerdo para verse dormidos, antes de pedirse o de aceptarse. Pero supongo que en el futuro la mujer nueva no se limitará a dar el sí. Será ella quien se declare. Y lo hará muy bien. Siempre será un consuelo. Estoy muy contenta esta noche, porque parece que Lucy está mejor. Creo sinceramente que ha superado la crisis y que se nos terminaron las preocupaciones por su sonambulismo. Mi felicidad sería completa si tuviera noticias de Jonathan. Que Dios le bendiga y le proteja. 11 de agosto, 3 de la madrugada. Otra vez vuelvo a mi diario. Estoy desvelada, así que me pongo a escribir. Me siento demasiado nerviosa para conciliar el sueño. Hemos tenido una aventura, una experiencia angustiosa. Me quedé dormida en cuanto cerré el diario. De repente me desperté completamente y me incorporé con una sensación horrible de temor y una impresión de vacío a mi alrededor. La habitación estaba a oscuras, de modo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué sigilosamente y palpé su lecho. Estaba vacío. Encendí una cerilla y vi que había desaparecido de la habitación. La puerta estaba cerrada, aunque no con llave como yo la había dejado. Temía despertar a su madre, que estos días está más delicada de lo habitual. Cuando salía de la habitación, se me ocurrió que la ropa que se había puesto podía darme una pista sobre sus intenciones sonámbulas. La bata significaba que estaba en casa, y el vestido que había salido. La bata y el vestido estaban en su sitio. Gracias a Dios, me dije. No puede andar muy lejos, puesto que va en camisón. Corrí escaleras abajo, y me asomé en el cuarto de estar. No estaba allí. Luego miré en todas las demás habitaciones a las que teníamos acceso, mientras el miedo me iba creciendo en el corazón. Finalmente, llegué a la puerta del vestíbulo y la encontré abierta, no de par en par, pero la cerradura no tenía pasado el pestillo. La gente de la casa cierra la puerta con llave todas las noches, de modo que supuse que Lucy había salido, como así era.
No había tiempo para pensar en lo que podía suceder. Un miedo vago, irresistible, me oscurecía todos los detalles. Cogí un chal grande y abrigado y salí corriendo. El reloj dio la 1 cuando llegué a Crescent, donde no había un alma. Crucé corriendo la terraza norte, pero no vi el menor signo de la figura blanca que yo esperaba. Al llegar al borde del acantilado oeste, miré atentamente al otro lado del puerto, hacia el acantilado este, con la esperanza, o el temor, no lo sé, de ver a Lucy en nuestro banco favorito. Había una espléndida luna llena y unas nubes espesas y negras que se desplazaban rápidas, proyectando sobre el paisaje un diorama fugaz de luces y sombras. Durante unos instantes no conseguí ver nada, ya que la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y sus alrededores. Luego pasó la nube y surgieron las ruinas de la abadía, y a medida que se desplazaba la estrecha franja de luz como el filo de una espada, se fueron haciendo visibles la iglesia y el cementerio. Fuera lo que fuese, lo que yo me esperaba, no me vi defraudada, pues allí, en nuestro banco favorito, la luz plateada de la luna reveló una figura medio reclinada, blanca como la nieve. La nube se desplazó con demasiada rapidez y su sombra la oscureció casi enseguida. Pero me pareció divisar una negra silueta detrás del banco donde estaba la blanca figura, que se inclinaba sobre ella. No podría decir si se trataba de un hombre o de un animal. No esperé a cerciorarme, sino que bajé corriendo la empinada escalera hasta el espigón. Crucé la pescadería y el puente, que era el único camino para llegar al acantilado este. El pueblo parecía muerto, ya que no se veía a nadie. Me alegré de que fuera así, porque no quería que viesen a la pobre Lucy en ese estado. El tiempo y la distancia me parecían interminables. Me temblaban las rodillas, y la respiración se me volvía más pesada mientras corría por la interminable escalinata de la abadía. Debí de correr mucho, sin embargo, parecía como si me hubieran puesto plomo en los pies, como si tuviese oxidada cada articulación del cuerpo. Cuando estaba casi arriba, pude ver el banco y la figura, ya que estaba lo bastante cerca como para distinguirla, aún en medio de las sombras. Efectivamente, había un bulto negro y largo inclinado sobre la blanca figura medio recostada. Grité asustada: «¡Lucy! ¡Lucy!». Y el bulto levantó la cabeza, y desde donde yo estaba pude ver una cara pálida, con unos ojos rojos y candentes. Lucy no contestó, y seguí corriendo hacia el cementerio. La iglesia se interponía entre la entrada y el banco, por lo que dejé de verla por 1 minuto o 2. Mientras daba la vuelta, pasó la nube, y la luz de la luna surgió tan esplendorosa que pude ver a Lucy medio recostada en el banco, con la cabeza apoyada en el respaldo. Estaba completamente sola, y no había rastro de ser viviente por ninguna parte. Cuando me incliné sobre ella, pude comprobar que aún seguía dormida. Tenía los labios entreabiertos y respiraba, no sosegadamente, como es costumbre en ella, sino con grandes y prolongadas aspiraciones, como tratando de llenar los pulmones en cada aspiración. Al acercarme, levantó la mano en sueños y se subió el cuello del camisón. Al hacerlo, la sacudió un ligero estremecimiento, como si hubiese sentido frío. Le puse el chal por encima y le até las puntas alrededor del cuello, por temor a que, tal como iba, cogiese un enfriamiento con el aire de la noche. Tuve miedo de despertarla repentinamente, así que para tener las manos libres y poder ayudarla, le prendí el chal con un imperdible. Pero, en mi tribulación, debí de hacerlo con torpeza, y la pinché, ya que un poco después, cuando su respiración se hizo más sosegada, se llevó la mano a la garganta y gimió. Una vez abrigada cuidadosamente, le puse mis zapatos y empecé a despertarla con suavidad. Al principio no respondió, pero poco a poco se fue sintiendo más desazogada en su sueño y gemía y suspiraba de vez en cuando. Finalmente, dado que el tiempo corría deprisa y por muchas otras razones,
pensé que debía llevarla a casa enseguida, así que la sacudí con más energía, hasta que finalmente abrió los ojos y se despertó. No pareció sorprendida al verme, y como es natural, al principio tampoco se dio cuenta de dónde estaba. Lucy siempre está muy bonita cuando se despierta, y aún a esas horas no perdió su gracia, pese a que debía de tener el cuerpo frío y la mente asombrada al encontrarse en camisón dentro de un cementerio y de noche. Tiritaba un poco, y se abrazó a mí. Cuando le dije que debíamos regresar inmediatamente a casa, se levantó sin decir palabra, con la docilidad de un niño. Al echar a andar, la grava me hizo daño en los pies, y Lucy me vio hacer un gesto de dolor. Se detuvo e insistió en que me pusiera yo los zapatos, pero no lo consentí. Sin embargo, al llegar al sendero fuera del cementerio, metí los pies en un charco que había quedado de la tormenta, y me manché los pies de barro, uno después del otro, de forma que, en caso de que nos tropezáramos con alguien, no notase que iba descalza. Nos favoreció la suerte, y llegamos a la casa sin tropezarnos con nadie. Una de las veces vimos a un hombre, que no parecía completamente sobrio, e iba en dirección contraria por el otro lado de la calle. Pero nos escondimos en un portal hasta que hubo desaparecido por una de las bocacalles que dan a esos pequeños callejones o wynds, como lo llaman en Escocia. El corazón me latía con tanta violencia que a veces pensaba que me iba a desmayar. Estaba angustiada por Lucy, no solo por su salud, al haberse expuesto de esta manera, sino por su reputación, si el episodio llegaba a divulgarse. Una vez en casa, y después de lavarnos los pies y rezar juntas para dar las gracias, la arropé en la cama. Antes de quedarse dormida me pidió, me suplicó incluso, que no dijese nada a nadie, ni siquiera a su madre, sobre esta sonámbula aventura. Al principio dudé en prometerlo, pero al pensar en el estado de salud de su madre y cuánto le inquietarían tales cosas, y pensando también cómo podía tergiversarse una historia así, lo que infaliblemente ocurriría en caso de que se divulgara, pensé que sería más prudente prometerlo. Espero haber hecho bien. He cerrado la puerta y tengo la llave atada a mi muñeca, pero no es probable que vuelva a molestarme. Lucy duerme profundamente. La luz del amanecer se ve muy alta y se refleja allá, lejos en el mar. El mismo día al mediodía. Todo va bien. Lucy ha dormido hasta que le he despertado yo. Ni siquiera había cambiado de postura. La peripecia de anoche no parece haberle afectado. Al contrario, le ha sentado bien, porque hoy tiene mejor aspecto que todas estas semanas pasadas. He sentido mucho haberla pinchado en mi torpeza con el imperdible. Desde luego, podía haber sido grave, ya que le he atravesado la piel del cuello. Debe de ser una parte de piel suelta y se la traspasé, porque tiene 2 puntitos rojos, como 2 pinchazos de alfiler, y la cinta del camisón tiene una gota de sangre. Al excusarme y mostrar mi preocupación, se ha echado a reír, me ha acariciado y ha dicho que no notaba nada. Afortunadamente no dejarán cicatriz, porque son muy pequeños. Ese mismo día, por la noche. Hemos pasado un día feliz. La atmósfera era clara, el sol espléndido y soplaba una brisa fresca. Hemos corrido por el bosque de Mulgrave. La señora Westenra fue a caballo, por carretera, y Lucy y yo caminando por el sendero del acantilado, encontrándonos con ella en la entrada. Yo me sentía un poco triste, ya que no paraba de pensar en lo absolutamente feliz que habría sido si Jonathan hubiese estado conmigo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Debo tener paciencia. Al atardecer hemos ido a dar una vuelta por la terraza del casino y hemos escuchado un poco de buena música. Spohr y Mackenzie. Hemos vuelto para acostarnos temprano. Lucy parece más tranquila últimamente y se ha quedado dormida enseguida. Cerraré la puerta con llave y me la guardaré, igual que anoche, aunque espero que no haya motivo de preocupación. 12 de agosto.
Mis esperanzas eran infundadas. Lucy me despertó 2 veces durante la noche, intentando salir. Incluso en sueños pareció impacientarse un poco al encontrar la puerta cerrada, y regresó a la cama como con una especie de protesta. Al amanecer me despertó el canto de los pájaros cerca de la ventana. Lucy se despertó también, y me alegré al ver que tenía aún mejor aspecto que ayer por la mañana. Parecía haberle vuelto toda su antigua alegría, y me estuvo hablando largamente de Arthur. Yo le conté lo preocupada que estaba por Jonathan, y ella trató de consolarme. Bueno, lo consiguió en cierto modo, pues aunque la comprensión no puede alterar los hechos, ayuda a hacerlos más soportables. 13 de agosto. Otro día tranquilo, y me acosté con la llave en la muñeca como ayer. Volví a despertarme a medianoche y me encontré a Lucy incorporada en la cama, despierta y señalando hacia la ventana. Me levanté calladamente, subí la persiana y me asomé. Había una luna brillante, y el suave reflejo de su luz sobre el mar y el cielo, fundidos en un inmenso y silencioso misterio. Era inefablemente sublime. Interponiéndose entre la luna y yo, vi aletear un murciélago enorme, que iba y venía describiendo amplios círculos. Un par de veces se acercó bastante, pero al parecer se asustó al verme y se alejó por encima del puerto, en dirección a la abadía. Al retirarme de la ventana, descubrí que Lucy se había echado otra vez en la cama y dormía plácidamente. No volvió a moverse en toda la noche. 14 de agosto. Nos hemos pasado todo el día en el acantilado este, leyendo y escribiendo. Lucy parece haberse encariñado con este lugar mucho más que yo, y es difícil arrancarla de aquí a la hora de regresar a comer o a cenar. Esta tarde ha hecho un extraño comentario. Regresábamos para la cena. Habíamos llegado a lo alto de la escalinata del espigón oeste, y me detuve a mirar la perspectiva, como solemos hacer. El sol poniente, abajo ya, se estaba ocultando detrás del Kettleness. Su roja luz iluminaba el acantilado este y la vieja abadía, bañándolo todo de un hermoso resplandor sonrosado. Permanecimos en silencio un momento. De repente, Lucy murmuró como para sus adentros. Sus ojos rojos otra vez, exactamente los mismos. Fue un comentario tan singular, tan a propósito de nada, que me sobresaltó. Me volví ligeramente, a fin de observar a Lucy sin que pareciese que la miraba, y la vi sumida en un estado de semi-ensoñación, con una expresión extraña en el semblante que no acababa de explicarme. Así que no dije nada, pero seguí su mirada. Parecía observar fijamente nuestro banco, donde estaba sentada una figura solitaria. Experimenté un leve sobresalto, ya que, por un instante, me pareció como si aquella figura desconocida tuviera unos ojos grandes, como 2 carbones ardientes, pero al mirar por segunda vez se disipó la ilusión. El rojo resplandor del sol se reflejaba en las ventanas de la iglesia de Santa María, detrás de nuestro banco, y al ocultarse, el cambio de su reflejo produjo la impresión de que la luz se movía. Llamé la atención de Lucy sobre este efecto sorprendente, y volvió en sí, con un estremecimiento. Al mismo tiempo, asomó a su rostro una expresión de tristeza, quizá porque pensaba en la terrible noche en que subió allí. Nunca hemos hablado de eso, de modo que no dije nada, y regresamos a casa a cenar. Lucy tenía dolor de cabeza, y se fue a acostar enseguida. La vi dormida, y salí sola a dar una vuelta. Anduve por los acantilados, hacia el poniente, embargada por una dulce melancolía, pensando en Jonathan. Al regresar, había salido ya una luna radiante, tan radiante que, aunque la parte delantera de Crescent estaba en sombras, el resto se veía perfectamente. Eché una mirada a nuestra ventana y vi la cabeza de Lucy asomada. Pensé que me estaba esperando, saqué el pañuelo y lo agité. No me vio ni hizo movimiento alguno. En ese preciso instante surgió la luna por una esquina del edificio,
y su luz dio en la ventana. Allí estaba Lucy, claramente, con la cabeza apoyada en el quicio y los ojos cerrados. Estaba profundamente dormida. Junto a ella, posada en el alféizar, había como un pájaro de considerable tamaño. Temí que pudiera resfriarse y subí corriendo, pero al entrar en la habitación, la sorprendí regresando a la cama, dormida y respirando agitadamente. Tenía la mano alrededor de la garganta, como protegiéndose del frío. No la desperté, la arropé en la cama y la abrigué. He tomado la precaución de cerrar la puerta con llave y de pasar la falleba de la ventana. Está muy bonita cuando duerme, pero parece más pálida que de costumbre, y tiene bajo los ojos un rasgo macilento e hinchado que no me gusta. Me temo que está preocupada por algo. Quisiera saber qué es. 15 de agosto. Me he levantado más tarde que de costumbre. Lucy parecía lánguida y cansada, y ha seguido durmiendo después de que nos llamaran. Hemos recibido una agradable sorpresa durante el desayuno. El padre de Arthur está mejor y quiere que la boda se celebre pronto. Lucy se muestra llena de serena alegría, y su madre está contenta y triste a la vez. Más tarde me ha dicho el motivo. Le apena perder a su querida Lucy, pero se alegra de ver que pronto habrá alguien que la proteja. Pobre señora, me ha confesado que le queda muy poco tiempo de vida. No se lo he dicho a Lucy y me ha hecho prometer que guardaré el secreto. El doctor le ha dicho que dentro de unos meses todo lo más morirá, ya que el corazón lo tiene cada vez más débil. En cualquier momento, incluso ahora, podría matarla una súbita impresión. Hemos hecho bien de no contarle la horrible aventura sonámbula de Lucy. 17 de agosto. Hace 2 días que no escribo en el diario. No me he sentido con ánimo por escribir. Una especie de sombra parece haber oscurecido nuestra felicidad. Sigo sin noticias de Jonathan, y Lucy parece cada vez más débil, mientras que las horas de su madre van acercándose a su fin. No comprendo este progresivo decaimiento que se va apoderando de Lucy. Come con apetito, duerme bien y goza del aire libre, pero el rosa de sus mejillas palidece cada vez más, mientras ella languidece y se debilita de día en día. Por la noche la oigo jadear como si le faltase el aire. Durante la noche conservo siempre la llave atada a mi muñeca, pero ella se levanta, pasea por la habitación y se sienta junto a la ventana abierta. Anoche, al despertarme, me la encontré con medio cuerpo fuera de la ventana. Traté de despertarla, pero no podía, estaba inconsciente. Cuando conseguí reanimarla, estaba terriblemente débil y lloraba en silencio mientras hacía prolongados y dolorosos esfuerzos por respirar. Al preguntarle por qué se había asomado a la ventana, sacudió la cabeza y me volvió la espalda. Confío en que su mal no se deba al desafortunado pinchazo con el imperdible. Acabo de mirarle la garganta mientras duerme, y esas pequeñas heridas no parecen haberse cerrado. Aún las tiene abiertas, y, si acaso, más grandes que antes. Los bordes se han puesto ligeramente blancos. Son como 2 puntitos blancos con el centro rojo. Si no se le curan en un día o 2, insistiré en que vaya al doctor. Carta de Samuel F. Billington e hijo, abogados de Whitby, a los señores Carter, Patterson y compañía, de Londres. 17 de agosto. Muy señores nuestros, tenemos el gusto de remitirles la factura de la mercancía enviada por Grandes Ferrocarriles del Norte. La mercancía debe ser entregada en la propiedad Carfax, próxima a Purfleet, tan pronto como llegue a la estación de King's Cross. Dicho domicilio está desocupado, pero en el envío se adjuntan las llaves, con sus correspondientes etiquetas. Rogamos depositen los cajones, los 50 de que consta el envío, en el edificio parcialmente en ruinas que forma parte de la casa, y se señala con una A, en el plano que se incluye. Su agente reconocerá sin dificultad el lugar, ya que se trata de la antigua capilla de la mansión.
La mercancía sale esta noche en el tren de las 9:30 y estará en King's Cross mañana a las 16:30. Dado que nuestro cliente desea que la entrega se efectúe lo antes posible, nos vemos en la obligación de pedirles que tengan dispuestos los tiros de caballos en King's Cross a la hora citada, a fin de trasladarla inmediatamente a su destino. Con objeto de evitar cualquier demora en los usuales requisitos de pago en sus oficinas, les adjuntamos un cheque por el valor de 10 libras, cuyo recibo agradeceremos nos remitan. En caso de que los gastos sean inferiores a dicha cantidad, pueden enviarnos la diferencia. Si son superiores, la abonaremos nosotros tan pronto como nos lo comuniquen. Les rogamos que den instrucciones para que dejen las llaves en el vestíbulo principal de la casa, de donde el propietario las recogerá al entrar por medio de su duplicado. Esperando no excedernos en nuestras atribuciones al rogarles la mayor diligencia en este asunto, quedamos suyos avmos. Samuel F. Billington e hijo. Carta de los señores Carter, Patterson y compañía de Londres a los señores Billington e hijo de Whitby, 21 de agosto. Muy señores nuestros, acusamos el recibo de las 10 libras y tenemos el gusto de adjuntarles un cheque por el valor de 1 libra, 17 chelines, 9 peniques, sobrantes del costo, según se especifica en el recibo que se adjunta. La mercancía ha sido puntualmente entregada de acuerdo con sus instrucciones, quedando las llaves en un paquete en el vestíbulo principal como eran sus deseos. Sin otro particular, les saludan respetuosamente Carter, Patterson y compañía. Diario de Mina Murray. 18 de agosto. Hoy estoy contenta y escribo sentada en el banco del cementerio. Lucy se encuentra mucho mejor. La pasada noche durmió bien y no me despertó ni una sola vez. Parece haberle vuelto el color a las mejillas, aunque aún está muy pálida y ojerosa. Si estuviese anémica lo comprendería, pero no lo está. Tiene buen humor y se la ve llena de alegría y de vida. Al fin ha abandonado su obstinada reserva y acaba de recordarme lo de la otra noche, como si yo necesitara que me lo recordase, y que fue aquí, en este mismo banco, donde la encontré dormida. Mientras hablaba, golpeó alegremente en la lápida con el tacón y dijo: «No hicieron mucho ruido mis pobres pies. El pobre señor Swills habría dicho que no quería despertar a Geordie». Como estaba comunicativa, le pregunté si había soñado algo. Arrugó el ceño con ese gesto dulce que tanto le gusta a Arthur. Le llamó Arthur por ella, cosa que no me extraña. Luego dijo con una voz soñadora como tratando de recordar: «No soñé exactamente, todo parecía real. Yo solo quería estar en este lugar. No sé por qué, pero tenía miedo de algo. No sé de qué. Recuerdo, aunque supongo que estaba dormida, que recorrí las calles y crucé el puente. Un pez saltó cuando yo pasaba y me asomé a mirarlo. Oí aullar a muchos perros. Parecía como si la ciudad estuviese llena de perros aullando a la vez, mientras subía la escalinata. Luego tengo el vago recuerdo de algo largo y oscuro con unos ojos rojos, como aquello que vimos cuando nos paramos a observar la puesta del sol, y una cosa muy dulce y muy amarga al mismo tiempo a mi alrededor. Luego me pareció que me sumergía en un agua verde y profunda y me zumbaban los oídos, como dicen que les pasa a las personas que se ahogan. Después todo se disipó. Me pareció que mi alma salía de mi cuerpo y flotaba en el aire. Recuerdo que una de las veces el faro de poniente estaba justo debajo de mí. Después me vino una especie de sensación agónica, como de terremoto, y regresé, y tuve conciencia de que me estaba sacudiendo el cuerpo. Vi cómo me sacudías antes de sentirlo. A continuación se echó a reír. Me resultaba un poco raro, y le escuché con interés. No me gustaba aquello y me pareció más prudente desviarle la atención de este tema, así que desvié la conversación hacia otros derroteros, y Lucy volvió a ser la misma de antes. Cuando llegamos a casa, la brisa fresca le había animado,
y sus pálidas mejillas habían adquirido un color más sonrosado. Su madre se alegró al verla, y pasamos juntas una velada muy agradable. 19 de agosto. Alegría, 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 aunque no completa. Al fin he tenido noticias de Jonathan. Pobrecito mío, ha estado enfermo, por eso no me escribía. Ahora que lo sé, no me da miedo pensarlo ni hablar de ello. Me manda la carta el señor Hawkins, y también me incluye unas letras suyas muy amables. Mañana salgo para reunirme con Jonathan. Voy a ayudar a cuidarle, si es necesario, y a traerle a Inglaterra. El señor Hawkins dice que quizás convendría que nos casáramos allí mismo. He llorado tanto sobre la carta de la bondadosa hermana que aún la siento mojada sobre mi pecho, donde la guardo. Es de Jonathan, y la guardo junto a mi corazón, porque a él lo llevo dentro. Tengo el viaje planeado y el equipaje dispuesto. Solo me llevaré un vestido además del que me ponga. Lucy mandará el baúl a Londres y lo guardará hasta que yo le pida que me lo facture, porque es posible que... No quiero decir nada más, me lo callaré para decírselo a Jonathan, a mi esposo. Esta carta, que él ha visto y tocado, será mi consuelo hasta que estemos juntos. Carta de Sor Agatha del Hospital de San José y Santa María, Budapest, a la señorita Wilhelmina Murray. 12 de agosto. Distinguida señorita, escribo a ruegos del señor Jonathan Harker, quien no se encuentra bastante fuerte para hacerlo personalmente, aunque su salud va mejorando, gracias a Dios, a San José y a la Virgen. Hace casi 6 semanas que se encuentra bajo nuestros cuidados, convaleciente de una violenta encefalitis. Me pide que le transmita su afecto y le diga que por este mismo correo escribe en su nombre al señor Peter Hawkins, de Exeter, diciéndole con el debido respeto que lamenta su tardanza y que su misión ha sido cumplida. Necesitará unas semanas de descanso en nuestro sanatorio de la montaña, pero después quiere regresar. Me encarga que le diga también que no dispone de suficiente dinero y que desearía pagar su estancia aquí, a fin de que no les falte ayuda a quienes puedan necesitarla. Con todas mis simpatías y bendiciones, Sor Agatha. Postdata. Mi paciente está dormido y aprovecho para abrir la carta y añadir algo de mi cuenta. Me habla mucho de usted y dice que pronto será su esposa. Les deseo toda la felicidad del mundo. Ha sufrido una impresión horrible, según afirma nuestro doctor, y en sus delirios decía cosas espantosas. Hablaba de lobos, de venenos y de sangre, de espectros y demonios y cosas que no me atrevo a mencionar. Habrá de tener usted cuidado al hablar con él durante algún tiempo, para no despertarle el recuerdo de todas esas cosas. Las huellas de una enfermedad como esta no se disipan fácilmente. Debíamos haber escrito hace tiempo, pero no sabíamos nada de sus familiares y no llevaba encima ningún documento que pudiera orientarnos. Vino en tren desde Klausenburg y el jefe de la estación le contó al guardia que había entrado en la oficina pidiendo a gritos un billete para su país. Al ver por su actitud violenta que era inglés, le dieron un billete para la estación más lejana a la que llegaba el tren. Tenga la seguridad de que está bien atendido. Se ha conquistado la simpatía de todos por su afabilidad y dulzura. Es cierto que cada día se encuentra mejor, y estoy convencida de que dentro de pocas semanas se habrá recuperado del todo. Pero cuide de él. Tienen ustedes por delante muchos, muchos días de felicidad. Yo así lo pido a Dios, a San José y a Santa María. Diario del Dr. Seward, 19 de agosto. Anoche se operó un cambio extraño y repentino en Redfield. Alrededor de las 8 empezó a excitarse y a olfatear como un perro de caza. El celador se sorprendió ante este comportamiento y, sabiendo mi interés por él, le alentó a hablar.
Normalmente es respetuoso con el celador, a veces hasta servil, pero esta noche, dice el hombre que parecía muy arrogante, no quiso rebajarse a hablar con él. Todo lo que dijo fue: «No quiero hablar con usted. Usted no es nadie ahora. El Señor está cerca». El celador piensa que ha entrado en una forma súbita de manía religiosa. Si es así, debo averiguar si tiene accesos, pues un hombre fuerte y con ideas homicidas y religiosas al mismo tiempo puede ser peligroso. La combinación es terrible. Le visité personalmente a las 9. Su actitud conmigo fue la misma que con el celador. En su sublime autoapreciación, no parece que exista diferencia entre el vigilante y yo. Parece una manía religiosa y no tardará en creerse Dios. Las distinciones infinitesimales entre un hombre y otro son demasiado pálidas para un ser omnipotente. ¿Cómo se traicionan estos locos? El verdadero Dios vela por un gorrión. En cambio, el Dios creado de la vanidad humana no ve diferencia alguna entre el águila y el gorrión. Ah, si los hombres comprendieran. Durante media hora o más, Renfield se fue excitando gradualmente. No disimulé mientras le observaba. Al contrario, no apartaba la vista de él. Y de repente asomó a sus ojos esa expresión astuta, típica de los locos cuando se les ocurre una idea, y con ella la actitud huidiza de cabeza y de espalda que los celadores de los manicomios conocen tan bien. Se mostró muy tranquilo. Fue a sentarse resignadamente en el borde de la cama y miró al espacio con ojos apagados. Quise averiguar si esta apatía era real o fingida, y traté de hacerle hablar de sus bichos, tema que nunca había dejado de excitar su interés. Al principio no dijo nada, pero finalmente comentó de mal humor: «Que se vayan al diablo, no me importan un bledo». «¿Cómo?», dije. «No irá a decirme que no le interesan las arañas, ¿verdad?». «Las arañas constituyen su actual pasatiempo y tiene un cuaderno lleno de columnas de pequeñas cifras». A esto comentó enigmáticamente: «Las damas de honor alegran la vista de los que aguardan la llegada de la novia, pero cuando ésta aparece, pierden todo esplendor para los ojos deslumbrados». No quiso explicarse, sino que permaneció obstinadamente sentado en su cama durante todo el tiempo que estuve con él. Me siento cansado y deprimido esta noche. No puedo dejar de pensar en Lucy y en qué diferentes podían haber sido las cosas. Si no me duermo enseguida, recurriré al morfeo moderno. C2HCl3 H2O. Debo tener cuidado para no adquirir el hábito. No, esta noche no lo tomaré. He pensado en Lucy y no faltaré a su pensamiento mezclándola con eso. Si no hay más remedio, pasaré la noche en vela. Me alegro de haber tomado esa decisión, y más aún de haberla mantenido. Estaba acostado dándole vueltas a la cabeza y había oído dar las 2 cuando llegó el vigilante nocturno del pabellón para avisarme que Renfield se había escapado. Me vestí a toda prisa y eché a correr. Mi paciente es demasiado peligroso para que ande por ahí suelto. Esas ideas suyas pueden resultar peligrosas si se tropieza con desconocidos. El celador me esperaba. Dijo que hacía menos de 10 minutos le había visto aparentemente dormido en la cama, cuando se asomó por la mirilla de la puerta. Oyó ruido al ser arrancada la ventana. Acudió corriendo y vio desaparecer los pies de Renfield por el vano. Me había mandado llamar inmediatamente. Dijo que iba en ropa de dormir y que no podía andar lejos. El celador pensó que sería más práctico observar hacia dónde iba que perseguirle, ya que podía perderse de vista mientras él salía por la puerta del edificio. Es un hombre voluminoso y no podía pasar por la ventana. Yo soy delgado, así que con su ayuda me deslicé por ella, aunque sacando los pies primero, y como la ventana está a poca altura, salté al suelo sin daño alguno. El celador dijo que el paciente se había dirigido hacia la izquierda, en línea recta, de modo que eché a correr en esa dirección.
Crucé el cinturón de árboles y vi una figura blanca que escalaba el elevado muro que separa nuestro parque del terreno de la casa deshabitada. Regresé inmediatamente y le dije al vigilante que me siguiera al parque de Carfax, con 3 o 4 hombres, por si nuestro amigo se ponía peligroso. Cogí una escala, subí al muro y me descolgué por el otro lado. Vi la figura de Rainfield cuando desaparecía por una esquina de la casa, y corrí tras él. Al llegar a la parte de atrás del edificio, le encontré empujando la vieja y sólida puerta de la capilla. Al parecer, hablaba con alguien, pero no quise acercarme lo suficiente para oír lo que decía, por si se asustaba y echaba a correr. Perseguir un enjambre de abejas no es nada comparado con seguir a un lunático desnudo cuando tiene la obsesión de escapar. Sin embargo, unos minutos después pude ver que no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, y me arriesgué a acercarme, tanto más cuanto mis hombres habían cruzado el muro y se acercaban. Oí que decía: «Aquí estoy, dispuesto a cumplir tus deseos, Señor. Soy tu esclavo. Tú me recompensarás, porque te seré fiel. Te he adorado desde lejos y durante mucho tiempo. Ahora que estás cerca, espero tus mandatos, y que no te olvides de mí, Señor, en la distribución de tus dones». Es un miserable egoísta. Piensa en los panes y en los peces cuando cree estar ante un ser divino. Sus manías componen una amalgama asombrosa. Al abordarle se revolvió como un tigre. Es enormemente fuerte, y parecía más un animal salvaje que una persona. Jamás he visto a un lunático con semejante paroxismo de rabia, ni espero encontrarlo. Es una suerte que nos hayamos dado cuenta a tiempo de su fuerza y del peligro que representa. Con esa fuerza y una determinación como la suya, podía haber cometido alguna tropelía antes de reducirle. En todo caso, ahora está a buen recaudo. Ni el propio Jack Sheppard podría librarse de la camisa de fuerza que le hemos puesto. Pero además lo hemos encadenado al muro de la habitación acolchada. Sus gritos son espantosos a veces, pero los silencios que siguen son más tremendos aún, pues se adivina el homicidio en cada gesto y en cada movimiento. Ahora mismo acaba de decir unas palabras coherentes por primera vez. «Seré paciente, Señor. Se irá, se irá, se irá». He recogido la alusión también, y me he ido. Estaba demasiado excitado para dormir, pero este diario me ha tranquilizado, y siento que aún voy a poder conciliar el sueño esta noche.